Damos gracias al Señor porque hasta este momento el Señor ha sido magnánimo y usted se ha gozado. Yo también me he gozado y nos hemos edificado. Amén. Gracias, Lisnet. Gracias por esa voz tan hermosa, por el contenido, por la lírica de lo que has compartido en medio nuestro. Lleva un saludo de parte nuestra a tu iglesia, a sus pastores de manera particular. Y allí también conocemos personas que se congregan en la iglesia donde perseveras. De igual manera, hermanos y hermanas, queremos en esta hora afirmar esa palabra del Señor. ¿Nos acompaña alguien que es de aquí? Si usted dice amén, pues es verdad. David Alicea González es parte de esta iglesia. En unos cuantos años atrás, fue miembro de esta iglesia. Fue parte del esfuerzo misionero, evangelizador de esta iglesia. Estoy hablando para allá, para la década de los 80, pero eso fue los otros días. Amén. Y hoy nuestro predicador está aquí estos 3 días. Fíjese que no he querido cargar la semana para que usted tenga todo el espacio de llegar aquí, adorar, escuchar la palabra y ser hacedor o hacedora de esa palabra. David es ministro en esta hora de la Iglesia de Dios Mission Board y está colaborando con la Iglesia de Dios en todo Puerto Rico. Donde lo llaman, ahí él está, porque de esa manera fue ordenado en los Estados Unidos. También es director administrador de la iglesia, de la academia, debo decir, Discípulos de Cristo, en la urbanización Montañés. Pero esa academia, desde kinder hasta 4º año, responde a una iniciativa de hace más de 60 años de la iglesia nuestra en la calle Comerío, donde muchos de nosotros hicimos nuestros estudios. Allí el Señor lo tiene con su propósito como director administrador de esta gran academia Discípulos de Cristo. David es una persona muy preparada en el campo teológico y en el campo también ya de la psicología educativa. Pero miren, todo eso él lo ha puesto a los pies de la cruz. Y de alguna manera con esos dones de proclamar la palabra también lo integra. Así es que escuchemos esa palabra vibrante y esa palabra, como decía Carmín al principio, contundente, que no deje indiferente a nadie porque es la palabra del Señor. Escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Acabo de enterarme que me traje el reloj de casa y mirando, porque estoy muy consciente de que tienen otras actividades y otros esfuerzos y no quiero extenderme mucho, y en esa preocupación observo mi reloj y miro que en el reloj mío yo tengo las 8:10 de la mañana. Miren, no es chiste. Y me ha dado un gran alivio, porque yo siempre me dejo ir por el reloj mío. Así que el que tenga prisa, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Son las 8:10, Mayra, son las 8:10. En cierta ocasión, un pastor se dirigió a su iglesia. La iglesia estaba llena, pero llena todo para todo dar, como lo está hoy esta iglesia, este templo. Y mirando a la congregación le dijo: tengo buenas noticias y tengo malas noticias. Y todo el mundo empezó a mirarse, a susurrar y a decir qué será. Y él dijo: ¿cuál quiere primero? Dijo: danos la buena noticia. Le dijeron, le gritaron, le vociferaron la congregación. Y él dijo: la buena noticia es que
el dinero para hacer la obra y el proyecto nuevo de la renovación del templo, ya lo tenemos. Y que son unos cuantos millones, y la gente sorprendida, bendecida, sintieron la presencia de Dios, empezaron a aplaudir, unos empezaron a brincar. Ya tenemos el dinero para ese proyecto y vamos a empezar ya mismo. Oiga, qué bendición. Se sintió una corriente del Espíritu y todas estas cosas. Y él se tornó para sentarse, tomar su lugar en el altar. Y la gente dijo: pastor, ¿y la mala noticia? ¿Cuál es la mala noticia? Y él dijo: sí, verdad, la mala noticia. La mala noticia es que ese dinero está en el bolsillo de ustedes. Se apagó el espíritu. Vamos a aprovechar el tiempo. Las buenas noticias para la iglesia. Y Apocalipsis 2:7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya nosotros conocemos el eje central, el común denominador, conocemos la buena noticia. Pero tenemos que subrayar en esta mañana preciosa quién es el que trae esa buena noticia. Porque tan importante es saber cuál es la buena noticia, pero también es importante reconocer quién es el que nos trae la buena noticia. Yo quiero empezar esta predicación desde esa perspectiva de las buenas noticias. Porque quien nos trae las buenas noticias desde el contexto de Apocalipsis es el apóstol amado, el discípulo amado, Juan. Y es Juan el que, cuando recibe el llamado de Jesús, lo recibe en medio de su pesca, donde Juan estaba remendando las redes. Y es interesante porque a través de la historia encontramos en el testimonio del discípulo amado que está continuamente remendando las redes teológicas, remendando los asuntos de la iglesia, trabajando para colaborar, para unir la colectividad de la fe. Y es desde un principio, desde que Jesús lo llama, que lo encuentra remendando las redes, hasta el final. De ahí pasa lo interesante, que después de la muerte y resurrección de Jesús, ya cuando el Evangelio de Juan se escribe a casi 90 años de la muerte de Jesús por este discípulo amado, ya el apóstol Pablo había escrito 7 epístolas y hubo una problemática con el escrito del apóstol Pablo sobre Jesús, porque el Jesús de Pablo era universal, porque era el Jesús del gentil, del griego, del judío. Era el Jesús que dominaba todas las cosas y que era sobre todas las cosas. Y es Juan, este discípulo amado, en esos primeros caminos de su apostolado, se une con Pedro y se une con Santiago y le hacen la vida imposible a Pablo. Por eso cuando Pablo escribe: y esos que son apóstoles, que dicen ser apóstoles, él no está hablando de la gente de la calle. Pablo no está hablando de la gente de afuera. Pablo está refiriéndose a Pedro, Santiago y Juan, que le estaban haciendo la vida imposible, diciéndole: ese Jesús nosotros no conocemos. No conocemos ese Jesús, pero es con el tiempo que el Espíritu de Dios bendice y toma al apóstol Juan y le hace ver que Jesús es el Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fuera judío, fuera gentil, fuera griego, fuera alto, fuera bajo, fuera prieto, fuera blanco. El Jesús es el Jesús que viene a tratar con tu vida, a bendecir tu vida, a levantarte, a sanarte. Y eso es para todo el mundo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y por eso el capítulo 2 de Juan tiene que tener un cambio en el Evangelio de Juan. Dice: y por él fueron creadas todas las cosas.
demostrando un desarrollo y un crecimiento teológico y una visión de ese Jesús que tuvo que pasar el apóstol Juan. Pero llega la persecución y se reafirma lo que dijo Jesús allá en la playa, cuando mirando a Pedro y los demás le dice: ¿y qué si yo quiero que este quede hasta que yo venga? Nos cuenta la historia y las crónicas del apóstol que es este Juan que tiene que trabajar contra los simeonitas. ¿Se acuerdan del Simón? Cuando vio allá al Espíritu Santo moverse, le dijo a Pedro: ¿cuánto vale eso? Yo quiero eso. Y Pedro tiene que decirle: perezca tú y tu dinero. Pues él no se quedó ahí tranquilo. No es como algunos puertorriqueños que se les regañan y se quedan tranquilos. Los que se están riendo saben lo que yo estoy hablando. Y allá Simón el mago tiene que levantar un grupo y levanta hasta una propia iglesia y amenaza la veracidad y el fundamento teológico de la iglesia. Y contra eso tiene que Juan pelear. Tiene que también luchar contra los gnósticos que decían que la salvación era por el conocimiento y lo privaban de una experiencia viva y real. Jesucristo es vivo, a Jesucristo se experimenta, amén. A Jesucristo se vive, amén. A Jesucristo se siente, amén. Usted no lo siente, hermano. Usted no lo siente, hermana. Cristo es real, Cristo es vivo. Y allá tenía Juan que pelear contra eso, y por eso tiene que presentar a un Jesús crucificado, humano, y un resucitado por el poder de Dios, para que se viera que Jesús no era un Superman allá en la cruz, y no era sencillamente un Dios o un demiurgo, sino que era el Hijo de Dios encarnado, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero si me permiten, para seguir tratando el asunto de quién es el que trae el mensaje, viene la persecución de Nerón, la persecución de la iglesia, que Juan tiene que trabajar con eso. Y se dio el caso que se llamó desde Roma el problema judío, cuando allá un grupo de judíos llamados zaris, que eran unos expertos con la espada y la cuchilla, mataron un batallón romano, y tiene que Vespasiano enviar legiones a Jerusalén, y manda a Tiberias, que viene desde el norte, acabando con todo lo que se encontraba, Tiro, Sidón, pero también su hijo, el hijo de Tiberias llamado Tito, viene desde el sur, y Tiberias le dice a su hijo: no entra a Jerusalén hasta que yo llegue. Pero como hay hijos desobedientes hoy en día, también los había en aquellos entonces, y Tito no espera, y al llegar a Jerusalén se mete, porque Tiberias no quería destruir el templo, pero Tito vino y arrasó con eso, y esa devastación tuvo que el discípulo amado pasar por ella y verla. Lo toman preso, lo meten en una caldera hirviente, de agua hirviente, y lo tiran ahí para que se muera. Y cuando ya pensaban que estaba muerto, con la piel toda quemada, lo sacan y lo tiran al suelo. Y allí da dos brincos y se levanta. E increíblemente no lo podían entender, y lo toman y lo tiran por el muro de Lamentaciones, que son como 7 pisos de alto, y cae y dice: ahora sí que se murió. Ese es Juan. Ahora sí que se murió. Y como al minuto, con los huesos que le quedaban, se levanta y dice: no podemos más, y lo toman y lo envían a la isla de Patmos para hacer piedras grandes, piedras chiquitas, y todavía sobrevive a ese castigo. Y lo toma un grupo de cristianos y lo llevan a Antioquía, y allí en Antioquía se hace obispo de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y una diaconisa llamada Loida, una mujer rica, es la que ayuda a sostener el ministerio del discípulo amado y a desarrollar uno de los templos más preciosos. Ese fue el que nos trajo las buenas noticias.
¿Y por qué eso es importante hoy? Porque no es uno amargado por la vida el que nos trae las buenas noticias. No es uno frustrado ni decepcionado por reglamentos, pólizas o reglas de la iglesia injusta. No es uno que viene marcado, herido, sangrando por la herida, por lo que le hicieron o no le hicieron. No es uno frustrado con la iglesia. No es uno frustrado con la gente, pudiendo hacerlo, teniendo todo el derecho de hacerlo. No es uno que dice, yo le he dado en mano mi vida a Cristo, porque lo que he visto es pesares y dolores, y esto de apostolado no funciona. No es uno que está buscando un trabajo para cambiar de profesión. Ese es el que nos trae las buenas noticias. El hombre sufrido, el ser humano que ha sido probado y al final sigue de pie, porque hay uno que le ha prometido estar de pie y bendecirlo en todo momento y en toda hora. Por eso tenemos que tener cuidado qué espíritu es el que está hablando hoy. Y tenemos que tener cuidado quién está siendo instrumento de ese espíritu. Porque si algo nos da testimonio el apóstol Juan, es que llegó íntegro. Llegó íntegro. Llegó íntegro. Estaba totalmente comprometido con aquel que le había llamado. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Se puede creer en esa buena noticia, porque es una buena noticia aprobada por la historia. Es una buena noticia aprobada por las pruebas. Es una buena noticia aprobada por los conflictos. Y todavía sigue siendo buena noticia. Y todavía sigue siendo poder para romper las cadenas, para levantar al caído, para libertar al cautivo y para dar vista al ciego. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria sea el nombre de Jesús. Y por eso los ministerios que se crean en la iglesia tienen que tener esa validez. No son los títulos, no son los nombres, no son las profesiones. Es la integridad de que tenemos un compromiso con Dios y ese compromiso se traduce en una asociación y una respuesta a la comunidad que necesita el ministerio de vida y vida abundante en el nombre del Señor. Y nosotros tenemos ese poder, y nosotros tenemos ese mensaje, y nosotros tenemos esa calidad, porque por 62 años has sufrido, has tenido pruebas, te han dado duro, pero todavía sigues en pie. Y gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? Mentira del diablo. Aleluya. Oh, gloria. Siente la presencia de Dios, hermano. Siente la presencia de Dios, hermana. Estamos en pie y estamos en victoria. Usted no me está escuchando. Estamos en pie y estamos en victoria. 62 años, aleluya. Pero vamos a hacer un alto aquí, vamos a ver la noticia ahora. Porque es interesante que cuando hablamos de buenas noticias, hay dos formas de ver esto. Porque hay noticias, las buenas noticias a veces son circunstanciales. Circunstanciales. Por ejemplo, yo estaba pobre, jugué a la lotería. ¿Cuántos han jugado a la lotería aquí? Estoy probando a ver si alguien se tira. Yo estaba pobre, jugué a la lotería y me pegué. Y recibí la buena noticia que ahora tengo 50 millones. Y Dios no me lo permite, porque si Dios me lo permite, yo me desaparezco de este planeta. Piñas coladas todos los días.
en una isla que compré. Bendito sea el Señor. Eso es una buena noticia y eso es circunstancial. Circunstancial es que sencillamente usted vino aquí a la iglesia, se estacionó su carro en lo más profundo del parking y cuando usted sale, que se acabe el culto, usted tiene salida para irse para su casa. Eso es buena noticia. ¿Ah? Eso es circunstancial. Eso es un ejemplo, porque si usted estacionó acá bien cerca, mire, despídase que usted no va a salir temprano hoy. Eso es circunstancial. Circunstancial es que usted sencillamente caminó por ahí, dijo, voy a caminar para hacer una dieta. Y cuando usted camina por ahí, usted se encuentra una bolsa llena de billetes. Eso es buena noticia. Pero esas noticias, esas y otras más, como también hay noticias circunstanciales, que para una persona puede ser buena noticia, pero para otra persona puede ser mala noticia. ¿Cierto o falso? Esas son las noticias circunstanciales. Circunstanciales. Por ejemplo, yo una vez tomé una clase y yo fui la nota más alta. Fui la nota más alta. Y del examen que dieron, no saqué 100, saqué 110 porque contesté la pregunta a uno. Y fui la nota más alta de esa clase. Esa fue buena noticia. El problema era que yo era el único estudiante de esa clase. Había un solo estudiante, ese era yo. Y me dejaron hacer mi examen. Eso es circunstancial. Pero aquí la buena noticia que estamos recibiendo no es circunstancial. Es transformacional. Repito, no es circunstancial, porque no depende de circunstancias. Es transformacional. Cuando yo recibo esa buena noticia, produce algo en mí. Cuando yo recibo esa buena noticia, crea nueva vida en mí. Cuando yo recibo esa buena noticia, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. La presencia de Dios se mueve. Cuando yo recibo esa buena noticia, algo pasa. Thomas Kuhn, en los años 60, desarrolló una frase clave. Thomas Kuhn era un científico, físico, químico, y desarrolló la frase en inglés, paradigm shift, cambio de paradigma. Un paradigma que es el conjunto de los elementos y de las cosas que son muy personales, que son nuestras y que nos hacen como persona y como ser. Pero Thomas Kuhn dijo, aquí hay un cambio de paradigma. Y siendo químico dijo, porque por ejemplo, si yo cojo H2, hidrógeno al cuadrado, y lo impacto con el elemento químico de oxígeno, se forma H2, que es ¿qué? Por lo tanto, hubo un cambio de paradigma. El paradigma de hidrógeno al cuadrado recibió una fuerza de afuera y fue transformado. Ya no es hidrógeno al cuadrado, ahora es H2O, que es agua. De un gas pasa a ser agua. Y la iglesia con el tiempo adopta esa frase, porque la conversión se explica que usted venía en un peregrinaje muy personal, que usted venía con su paradigma, que usted venía en sus circunstancias, que usted venía en su forma de vida, pero vino una fuerza de afuera. Usted venía como H2 y vino una fuerza de afuera que se llama Jesucristo. Porque no hubo filosofía que lo cambiaran a usted, no hubo terapias que lo cambiaran a usted, no hubo ciertos mecanismos que lo pudieran cambiar a usted. Y no fue hasta que vino Jesucristo, la fuerza de afuera, que lo impacta a usted y hay un cambio de paradigma. Ahora hay gozo, donde no había gozo, ahora hay gozo. Donde no había vida, ahora hay vida abundante. Donde no había fe, ahora hay fe. Donde no había gracia, ahora hay gracia.
Y nos caemos, pero nos levantan. Y nos debilitamos, pero nos fortalecen. Es la fortaleza, es el cambio de paradigma que viene de afuera, impacta la vida. Y si no viene esa fuerza y no se recibe esa fuerza, no hay cambio de paradigma. No es un emocionalismo. Porque ese es el problema con las iglesias que no se comprometen con sus ministerios, que tienen que sentir. Cuando Dios me hable, pues mire, Dios le está hablando hoy y le está diciendo: despierta tú que duermes, comprométete con tu iglesia. Hay unos ministerios ahí que necesitan gente y es usted, no es el de Aguas Buenas, no es el de Caguas, no es el de Mar Azul. Lo dije bien, ¿verdad? Iba a decir Mar Rojo, ay Dios mío. No es el de, es usted de aquí de University Garden y es usted el que está sentado ahí. Todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene compromiso, todo el mundo tiene hijos, todo el mundo tiene nietos, todo el mundo está casado. Vamos a dejar las excusas y vamos a empezar a trabajar para que esta iglesia cumpla 62 años más. Ya empecé a sudar. Es un cambio de paradigma. Las buenas noticias son transformacionales, porque no son cualquier buenas noticias. Eso lo recibimos diariamente. Es la noticia transformacional que viene con un compromiso. Y eso me lleva al tercer y último punto. Porque ciertamente hay un formato. A mí me gustaría hablar sobre eso el jueves, si me lo permiten. Hay un formato del mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Está la revelación de Cristo, escribe al ángel, se reconocen las obras, después se le aplica la falta, se le dice qué hacer y al final al que vence. Y esto es interesante y con esto me voy a quedar aquí en esta mañana. Porque miren, dice, el que tiene oído, oiga que qué, lo que qué. Hay unas cosas ahí bien interesantes. Tener oído y oír. Porque hay gente que tiene un oído selectivo. Especialmente cuando llega el momento de las ofrendas. La pastora aquí dice, vamos a tener la ofrenda y diezmo. Hay gente que solamente oye ofrenda. Somos selectivos a veces. Pero es interesante que la frase lo que nos está diciendo es lo siguiente. Ahora tú tienes que responder. Esto no es de un lado solamente. Ahora tú tienes que responder. Yo tenía mi página en Facebook que hacía unas reflexiones. Y cuando yo escribía mis reflexiones de lo que Dios podía hacer por usted, oiga, los likes llovían. Eso Dios mío, mira para allá. Pero cuando yo hacía una reflexión de lo que usted tenía que hacer por Dios, 5, 6. Y por eso el Espíritu tiene que alzar su voz y tiene que hablarle a una iglesia que está empezando, a una iglesia que estaba esperando la parousia, a una iglesia que está nuevecita en el orden de culto, en el orden de la prédica, que todavía está pensando y tiene en su memoria, en su corazón fresco, lo que es la presencia del Cristo que murió en la cruz y que resucitó. Es una iglesia jovencita. Y es a esa iglesia que el Espíritu le habla. Y si le da buena noticia, la buena noticia se compone del reconocimiento de las cosas buenas que tiene la iglesia, pero también de las cosas difíciles. También de las cositas que estaban fallando. Si usted analiza cada una de esas iglesias, usted encuentra que muchas de las iglesias de hoy en día se pueden perpetuar en esa escritura. Y es interesante porque ahora lo que el Espíritu está diciendo, tú tienes oído, a menos que tengas un problema de audición, pero tú tienes oreja y tú tienes oído y tienes que responder.
tiene que haber una contestación. Tiene que haber una contestación. Tú no te puedes quedar en el aire. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Tú tienes que responder. Esto no es tan solo lléname el tanque. Esto no es tan solo vine aquí, cumplí contigo y ponché. Tenemos que tener un compromiso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo interesante es que el Espíritu te conoce. ¿Están conmigo? Sabe lo que estás pasando. Entiende cuál es tu debilidad. Y te habla al corazón y al alma para que veas que Él es el Cristo de las oportunidades. Aleluya. Si Él lo que quiere es que la iglesia esté contenta, Él lo que quiere es que la iglesia esté trabajando, Él lo que quiere es que la iglesia se comprometa con esa gente que está allá afuera. Y no es porque tienen que estar aquí, es que necesitan palabra de vida. Evangelismo es uno que estaba hambriento y encontró dónde está el pan y ahora le está diciendo al otro, ¿dónde está el pan caliente? Por eso, para terminar, oiga esto. ¿Qué es lo que dice Efesios, el mensaje de Efesios? Por favor, la persona que tiene Efesios, póngase de pie y léanos duro ese pasaje, aunque ya se leyó, pero léalo. Efesios. Apocalipsis, capítulo 2, los versos del 7, verso 7. El que venciere. Pérgamo, perdón, sí. Esmirna, que es la iglesia perseguida. ¿Quién tiene Esmirna? Aleluya. ¿Quién tiene Pérgamo? Aleluya. Amén. Pérgamo luchando contra Satanás. Tiatira, que es las luchas morales. ¿Quién tiene Tiatira? Capítulo 2 del 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. El que tiene Sardis, que es la iglesia muerta. Sardis. Aleluya. Ay, santo. Aleluya. ¿Están oyendo, iglesia? ¿Están oyendo, iglesia? Filadelfia, la iglesia del amor. Se me fue el amor. Amén.
Aleluya. Amén. Santo. Gracias, mi santa hermana. La Odisea, la iglesia tibia. ¿Oyeron eso, iglesia? ¿Oyeron eso, iglesia? ¿Oyeron eso, iglesia? Nos ponemos en pie para orar. Y yo hago la pregunta para cerrar este sermón. ¿Y qué dice el espíritu de la iglesia de University Gardens? Repito, ¿y qué dice el espíritu de la iglesia discípulos de Cristo de University Gardens? ¿Y qué dice el espíritu? Aleluya. 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 ¿Qué dice el espíritu? Pues mire lo que dice el espíritu. Dice el espíritu de Dios a la iglesia de University Gardens: he aquí, prepárate, iglesia. Así dice Jehová el Señor, y me dio este mensaje anoche. He aquí, prepárate, iglesia, porque yo vengo pronto, dice el Señor. Oh, gloria sea tu nombre, aleluya. Alabado sea el Señor. Prepárate, iglesia, porque vengo en una mano con mi galardón y en otra mano con mi espada. Y en mi muslo una escritura que dice: el santo y verdadero. Y vengo a traer recompensa, porque sé que has luchado. Sé que has encontrado tiempos difíciles. Sé que te han dado duro, que te sientes cansada, que te sientes abatida, que sientes que tus fuerzas ya no dan. Pero gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Porque yo soy el que levanto. Yo soy el que sano. Yo soy el que doy nuevas fuerzas. Yo soy el que doy la victoria. Yo soy el que bendigo a los que trabajan. Prepárate, iglesia, cierra el Señor, porque aquí vengo pronto. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Alabemos al Señor mientras oro. Alabemos al Señor, hermanos. Alce sus manos y alabe a Dios. Señor, si quedase todavía algo, glorifícate. Bendice a tu iglesia como hasta aquí lo has hecho. Pero bendice a la pastora. Bendice a la pastora. Pueblo, conmigo. Bendice a la pastora. Dale fuerzas. Dale gracia como siempre. Dale nueva unción, Dios mío. Obra en tu nombre, Señor amado. Una mujer íntegra, una mujer que te ama, una mujer fiel, una mujer que ha hecho el trabajo, que ya el año que viene cumple 20 años en tu obra. Hasta aquí tú nos has ayudado. Dale fuerza, Señor amado. Gracias por la sabiduría impartida. Gracias por el respeto impartido. Gracias por la autoridad impartida. Que tu iglesia siga siendo fiel y que sigan trabajando con la sierva del Señor. Padre, gracias te doy por las buenas noticias, y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios le bendiga. Nos vemos el jueves.